Bueno, a nosotros nos debe llevar siempre, además de la curiosidad, porque la curiosidad es la puerta que se abre para el conocimiento, nos debe llevar, como digo, más que la curiosidad, buscar una explicación, porque eso es lo que necesita la mayoría de la gente, que le expliquen por qué suceden las cosas que suceden. Y claro, las consecuencias son las que enervan, indignan y frustran la mayoría de los proyectos de vida que tiene la población. En todos nuestros países, diría yo, no hablando solamente del continente, sino hablando prácticamente del mundo entero. ¿Y por qué? O sea, la búsqueda es ¿por qué sucede eso? Y claro, explicaciones hay desde todo nivel. Lo pueden explicar, o lo pudiéramos explicar nosotros desde el estrato más bajo de la población, culturalmente hablando, como de los más brillantes exponentes o los más brillantes profesionales o graduados con todos los títulos y todas las jerarquías en las mejores universidades del mundo. Cada quien tiene una explicación acorde con el medio a que él representa o que al medio o al lugar o al espacio que es su natural convivencia. Yo, por ejemplo, no puedo explicar desde el pueblo, pero el que está en una situación de clase media alta, pues tiene otra visión porque tiene otra experiencia de vida, tiene otros beneficios, tiene otros ingresos, tiene otras capacidades que yo no tengo. Y entonces el que vive en un barrio de excelencia, en una zona, en cualquier ciudad o en cualquier lugar del mundo, tiene que tener una explicación distinta a la que puede tener un agente del pueblo, un trabajador rural o un trabajador, en fin, que sería distinto a un trabajador de la inteligencia. Pero hay otro nivel, que es el nivel de la jerarquía, de la oligarquía, de la gente que tiene económicamente todos sus problemas resueltos, que los problemas de ese nivel de estatus no es el nivel que tiene uno de clase media, porque los de clase baja y clase media el problema que tienen es la subsistencia y cómo resuelve los problemas de su familia, de sus ingresos, de su trabajo, en fin, de sus oportunidades, de sus posibilidades. Entonces cada quien tiene una explicación distinta por qué nos ocurre o por qué ocurre lo que ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Y entonces, desde nuestro nivel, que yo te he aclarado tres niveles: el nuestro, el de pueblo, el intermedio, que es la clase alta, la clase que está acomodada, la clase que tiene resuelto su problema, y la clase alta. Desde nuestro nivel, que hemos venido a lo largo de toda la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de todo eso, pues los culpables han sido los que gobernaron. Los que gobernaron fueron los responsables de la seguridad de nuestras sociedades. ¿Y quiénes son los que gobernaron? Son gente de qué nivel. Porque ahí es cuando uno va a encontrar, no voy a decir la explicación, sino la diferencia por qué se resuelven las cosas. Y generalmente la mayor parte de los que nos han gobernado han sido los de la clase media elevada. O sea, es muy poco las referencias que hay de la clase baja que llegó al poder y tuvo responsabilidades de conducir el Estado. ¿Y quiénes fueron esos? ¿Fueron comerciantes? ¿Fueron profesionales de alguna habilidad manual o intelectual? No, generalmente fueron los que ingresaron
al dominio o al conocimiento o a la cultura o a la expresión o a la adquisición del manejo de la ley. El manejo de la ley, el manejo de la legalidad a través de las instituciones. Ahora bien, el poder, el gobierno manejado con esas personas, con los abogados, por decirlo, ¿en qué se sustentaban ellos? Y se sustentaban en las relaciones políticas y fundamentalmente en los grupos económicos que operaban no nacional. Nunca ningún grupo económico fue independiente del gran capitalismo, la parte financiera, la parte bancaria, la parte del poder económico en el mundo. Siempre estuvieron ligados incluso por el comercio de los países y por todas las relaciones que obtienen. Incluso los políticos no llegan porque tienen un poder político de comisión y demás, sino por un sustento económico que reciben prebendad de los que ellos van a representar. O sea, yo no puedo seducir a un político porque le hable bonito. Si yo a un político le seduzco porque hablo bonito, ¿cuánto tiene de valor lo mío cuando se encuentra con un nieto de Rockefeller, por ejemplo? Que de hecho le tiene que rendir pleitesía. Entonces nosotros hemos estado entrampados, que somos las grandes mayorías, porque yo no puedo hablar de otro nivel. Yo hablo desde las grandes mayorías que representan un determinado estatus dentro de esa porción de la población, del demandante. Entonces, concluyendo esto, tenemos el que administra políticamente es el abogado, o el que maneja la ley y todos los vericuetos esos para potenciar su presencia y su prestigio que lo avale. Pero quien maneja realmente la cabeza de ese es el que maneja la economía. Es el que hace buenos negocios para el país o buenos negocios para el grupo élite que llegó al poder. Pero nosotros ahora averigüemos quién nos ha representado a nosotros, que somos la gran mayoría de y generalmente no solo la gran mayoría, sino los que realmente producen la riqueza. Y la única fuerza que nosotros hemos tenido es en el poder de la reacción, de la demanda. O sea, estamos en el sindicalismo, estamos en la huelga, estamos en los convenios de trabajo, o sea, nos movemos en un espacio menor. Y entonces uno se pregunta, ¿tiene fuerza ese espacio menor? Generalmente no, porque lo primero que determina el poder del abogado y del economista es dividir a la clase trabajadora. O sea, si es sindicalismo, dividirlo en varios sectores y darles a todo un pedazo de la zanahoria. Y el otro pedazo tenerlo en la mano para que estén deseosos de completar la zanahoria. Entonces, nosotros no vamos a resolver nunca entonces el problema social y político y económico y humanístico de la gran mayoría. No, porque está pensado de tal manera, incluso se estudia en las universidades, se estudia mantener este statu quo donde les ha sido pródigo todo, pues las riquezas de las minorías han aumentado exponencialmente. Hoy en cualquiera de nuestros países, 100 personas son dueños por lo menos del 50% o más del país. 100 personas. Y los 900 restantes son todos los que no tienen, son todos los que están como los pichoncitos en los nidos, con la boca abierta, esperando que le traigan la migaja o el alimento precario que puede conseguir las aves. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer un análisis, no con el brillo y con
lo sublime que requeriría un análisis para impresionar. Si no, pues sí, bueno, entonces no tenemos posibilidad nunca de salir adelante. Y curiosamente, si nosotros logramos entronar a alguno de los nuestros en el poder es como una centrífuga. Todo poder es una centrífuga, pero no es una centrífuga, es una centrífuga para el centro. No es un ventilador que tira, que enviamos uno de los nuestros al poder y ese derrama todo. No, el poder, como es centrífugo, lo absorbe, lo eleva temporalmente, le da prebendas, lo convierte en uno de ellos, lo hace ingresar en sus sociedades, en sus salones, en su mundo. Se le crea la aureola de la mística, del ego, del altecimiento de su ego, y entonces nos abandona a nosotros. Nadie que sale de la aldea vuelve ya consolidado como un ser humano avesado en lo que fuere a resolver los problemas de la aldea. Jamás. Al contrario, se va a alejar lo más posible de su aldea. Va a ir a vivir a residencias privadas, a zonas de privilegio, va a alternar con un determinado nivel. Y entonces estarás pensando, sí, pero ahí entonces lo que estás haciendo privar es el resentimiento. Y sí, pero no lo incuba el que produce la riqueza, el que trabaja. El resentimiento lo hace el que establece la diferencia. El que contrata, el que le paga mal, el que lo trata mal, el que le quita las posibilidades de ingresar en un núcleo de bienestar, de tener una vivienda, de que sus hijos se eduquen en buenos colegios, de que tengan una buena protección social, una buena protección de salud, de que tengan grandes posibilidades de disfrutar de todas las bonanzas que disfrutan los privilegiados. En fin, que se pueda integrar por lo menos a un espacio de temporal, seguridad, vacaciones, en fin, viajes. Muy pocos de los de abajo logran esos niveles. Y si logran, van a ir a los niveles esos por los lugares más baratos, a los hoteles más pobres, a las comidas menos valores, va a ir a comer sándwiches, va a ir a comer hamburguesas, va a ir a disfrutar pantagrónicamente de una cena en, qué sé yo, en los mejores restaurantes del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos tiempo, porque esto es producto, esto que me estás oyendo, es producto del análisis desde nuestro nivel. Te estoy aclarando, para que no te creas que yo me creo que estoy en otro nivel. Yo estoy siempre progresando a un nivel en el que orgullosamente, y sí, orgullosamente dentro de mis esperanzas, de mis búsquedas, de mis ambiciones y de mi propósito, pues diría que me siento cómodo, porque me represento y porque represento todos los de mi raza. Pero vamos a lograr en algún momento, que somos la gran mayoría, lograr no lo máximo, sino salir de lo mínimo. O sea, no lograr el bienestar para tirar, como se dice en mi tierra, manteca al techo, o sea, mantequilla al techo, sino para lograr un bienestar, una convivencia armónica donde tengamos felicidad, tranquilidad, seguridad, donde nuestros hijos no estén pendientes o tentados a los excesos, en fin, todas las cosas que se conocen. Es muy difícil, porque nosotros no tenemos ideólogos, no tenemos gente con el pensamiento que haga un análisis que diga, bueno, para que esta enorme muchedumbre se integre a una sociedad progresista, tendría que venir alguien que administre, y tiene que ser abogado, pues 150 años de gobierno por abogados, o casi todos por abogados en todos nuestros países, pues no hemos podido cambiar el destino, la suerte. Y cuando ingresó alguien que provenía del pueblo,
que provenía del pueblo y que realmente nos iba a representar, cuando llegó ahí, pues no es que no quiso, no pudo. O sea, uno ve que los gobiernos de origen popular tienen una resistencia empecinada y feroz por el poder corporativo, el poder financiero y el poder de élite de las sociedades de privilegio, que son grupos que están en sociedades secretas, conforman conglomerados internacionales y que para los demás son los negros, los indios, los marginados, y que no pueden ingresar, sácate, quítate de acá, indio, patarjada. Entonces, estos análisis a nosotros nos pueden servir, y si algunos de los nuestros tienen más capacidad, porque en los nuestros hay mucha inteligencia, dentro de la gente del pueblo hay una gran inteligencia, no solamente comparable con lo de mediana y clase alta. Muchas ocasiones, dentro de los estratos del pueblo, hay mucho más inteligencia porque hay más inventiva, porque la necesidad es la que agudiza el ingenio, y a veces el ingenio es mucho más importante que una carrera universitaria, ser ingenioso. En fin, yo quería hoy traerte esta correlación en la cual nosotros estamos inmersos y la mayor parte de nosotros ni siquiera se nos ocurre pensar eso. Pero si nosotros esperamos que los abogados nos resuelvan, sabemos que los abogados solos no pueden, que van a depender de los economistas. Y si creemos que los abogados o socioeconomistas nos van a resolver, sabemos que los economistas defienden y pertenecen a una élite que los maneja a ellos. Los economistas no son ricos, no son los millonarios que pueden decidir, son los intermediarios entre esa realidad tan dramática que es la gran mayoría y las élites minoritarias. Entonces el economista, que es el que está en el medio de ese poder sublime, superior, que no alterna con nada de lo de abajo, es el instrumento para mediar de la riqueza a la pobreza. Y ahí tener los resultados. Ningún economista, porque no dispone él, logra la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Sí logra la pobreza del pueblo y la entrega de la nación a los poderes corporativos, que son, en última instancia, quienes lo financian, quienes lo patrocinan y quienes lo fogonean en todo lo que hacen. Entonces, cuando veas que un economista toma poder, el poder no es de él. Él es el que va a hacer lo que le permitan hacer. Y siempre el hilo o el alambre o lo que fuera se corta por los más delgados. Y los más delgados estamos abajo. Entonces, esta reflexión quizá te sirva un poco porque nos pone en una realidad que es difícil. Entonces me dirás, entonces ¿para qué nos hablas? ¿Cuál es la solución? ¿Qué alternativa nos propones? Porque eso me imagino que habrán pensado ustedes. Bueno, sí, está bien, me gusta lo que has hablado, pero ¿y vamos a seguir así eternamente? Y no es fácil. No es fácil porque las veces que nosotros hemos podido subir para la conducción del Estado y repartir, pues no hemos sabido sostenernos en el tiempo. Y hemos caído en las trampas que nos han tendido los abogados, los economistas y los que están arriba, que nosotros nos vemos. Y el poder internacional, que no sabe qué hacer con el mundo, porque ha acumulado muchas riquezas, como ves. Las minorías tienen toda la riqueza del mundo. Posiblemente las minorías sean dueños del 90% de las riquezas del mundo. Pero parece que no saben o no han encontrado todavía el negocio para empezar a repartir la riqueza. El día que encuentren el negocio, ellos,
que son los dueños de la riqueza, el día que encuentren negocio para su riqueza, ese día nos van a nosotros a prodigar todos los beneficios habidos y por haber. O si no, cuando se encuentren en peligro de extinción, amenazados por una pandemia o por una fuerza superior que provenga de otra galaxia, que eso también puede ocurrir. Así que no te quería dejarte esto para decirte que nosotros lo que tenemos que tratar de superar es nuestra instancia, por lo menos entenderlo, para que sea más llevadera nuestra existencia. Te mando un abrazo y mañana seguimos en la tarea.